Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 13 de 2025. El día de hoy vamos a abarcar el tema de las correcciones de mercado, los bull markets y los bear markets. Decidimos tocar este tema porque se acaba de cumplir prácticamente ya en lo que en los primeros 3 meses ya llegamos a tener nuestra primer corrección, tanto en el Nasdaq, que fue el primero en hacerlo, como en el S&P 500. Vamos a explicar qué es una corrección, qué es, bueno, y qué es el bull market, qué es el bear market, y vamos a rematar con los temas de psicología de la inversión, por qué se dan todos estos fenómenos, tanto al alza como a la baja. Eh, y vamos a pasar por un pequeño repaso de estadísticamente cómo se comporta en específico el S&P 500 en un estudio que se realizó más allá de como un poco más de 50 años. Así que vámonos directo. Aquí tengo yo la presentación. Esta es la portada que ustedes estaban viendo. Y vamos a hablar de correcciones de mercado, bull market y bear market. Así que, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo puedo beneficiarme de estos tres situaciones, digamos, que se da? Así que vamos a empezar por la corrección de mercado. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la bolsa de valores, no va, digamos, de una forma lineal hacia arriba ni hacia abajo, ¿sí? La bolsa se comporta con base en oferta y demanda, y esa oferta y demanda se ve afectada por muchos elementos. Entonces, tiene subidas y bajadas, y en el caso específico de una corrección de mercado, es bien importante que definamos porque lo van a estar escuchando mucho, y de hecho lo menciono todo el tiempo, y muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué te refieres o qué significa? Bueno, pues así, aquí están los conceptos. Dice, una corrección de mercado es una caída de al menos 10% en un índice bursátil u otro activo en relación con un pico reciente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo el último pico, el último alto histórico, en el caso del lado izquierdo, ustedes están viendo a el QQQ, que es un ETF que invierte en el Nasdaq. Es un ETF indexado a las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Y vemos cómo aquí señala que el 19 de febrero de 2025 tuvo un pico. Llegó a cotizar prácticamente en 11,000 pesos, porque esto está en pesos mexicanos, es la parte que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Y desde ese máximo histórico llegó a corregir hasta los 9,300, 9,400 más o menos aproximado, y que ha sido una caída del 14%. Si ustedes ven aquí en esta parte que les voy a señalar, en esta parte como ya tuvo una subida y una posterior bajada. O sea, ha tenido este pequeño comportamiento posterior, pero de aquí a aquí fue una caída del 14,73%. Y en el caso del S&P 500 también ya tuvo una corrección, poquito menor a la del Nasdaq. Aquí lo podemos ver. Este es un ETF, es el IVV, que es el ETF indexado al S&P 500, que tiene BlackRock. BlackRock, ¿ok? Entonces, y vemos cómo aquí, desde ese pico, que de hecho este pico en realidad, si lo ven, más o menos ya lo había tocado antes, bueno, un poquito abajo, pero de este pico acá tuvo una caída del 11,66%. Y bueno, hemos tenido algunos intentos de recuperación y una ligera caída nuevamente al momento de hacer este gráfico, pero vemos como ambos índices
han tenido caídas del 10%. Entre, en el caso del Nasdaq, del 19 de febrero al 13 de marzo, en más o menos un mes, poco menos de un mes. Y en el caso vemos como el S&P 500, de hecho, bueno, el gráfico está prácticamente igual, del 19 de febrero al 13 de marzo. ¿A qué obedece todo esto? Bueno, pues a la incertidumbre de la entrada o no en vigor de los aranceles, en primer lugar. En segundo lugar, ahorita vamos a ver que también veníamos de 2 años consecutivos de subidas, lo cual pues no es normal en la bolsa tener subidas importantes de ese tamaño sin tener pues correcciones importantes. Entonces, esto es bien importante porque ¿qué significa que haya una corrección de mercado? Bueno, pues dice, es un indicador, ahorita vamos a ver qué lo provoca y qué sucede, pero es un buen momento, como lo estuvimos viendo ahí en el club, en el grupo de WhatsApp que manejamos, algunas personas manifestaban de, oye, si eso era probablemente buscar oportunidades y por supuesto que sí. Sin embargo, una corrección es tan normal que no por sí sola es, es, este, es una oportunidad. Pero recuerden que aquí de lo que estamos hablando es de un índice y un índice lo que hace es que sigue a un número de empresas. Dentro del Nasdaq dijimos hay 100 empresas y dentro del S&P 500 hay 500 empresas. Lo interesante de una corrección es saber y por fuerza no significa que todas las 500 empresas que están dentro están cayendo en un 10% así a rajatabla. No, obviamente hay empresas que han caído más y entonces es ahí donde tenemos que ir a buscar las oportunidades. Ahorita lo vamos a ver, pero es un primer indicador de que tal vez pudiéramos estar ante una posible oportunidad en el mercado. Ahora, ¿qué causa una corrección? Dice, cambios, cambios en la economía, ¿sí? Tasas de interés. Por ejemplo, las políticas económicas de Trump, por supuesto que este, alteran porque, por ejemplo, si yo soy una empresa que produce cosas en Estados Unidos y le ponen aranceles a los insumos que yo utilizo para producir, pues obviamente voy a aumentar los precios. Si no tengo la certidumbre, resulta que es muy difícil para la bolsa poder determinar cuál va a ser mi valor futuro, porque si aumentan mis costos, disminuyen mis utilidades. Si disminuyen mis utilidades, muy probablemente disminuya mi valor en bolsa. Las tasas de interés, por supuesto que también afectan. Si, si la tasa de intereses son altas, el consumo se reduce. La gente está más, digamos, poco incentivada a consumir, lo cual produce menos ventas, menos utilidades y también las ventas generalizadas de activos. Pues básicamente, ¿verdad? Si nosotros ya hemos checado por ahí los gráficos del 2023 y 2024, donde ambos tuvimos veintitantos por cientos, casi 30% en cada año, pues es normal que algunas personas quieran tomar las utilidades y si empieza a haber pesimismo e incertidumbre por el tema de los aranceles, pues con mayor razón mucha gente busca resguardarse. Ahorita, como ahorita lo vamos a revisar también, pues por ejemplo en el oro. La gente dice, me salgo de bolsa porque creo que va a haber una mucha incertidumbre, me refugio en el oro para tener mi dinero más o menos estable en lo que se veo más visibilidad a futuro. ¿Sale? Entonces, aquí lo que hago son estas tres imágenes, es decir, suben las tasas de interés, el consumidor está temeroso, el consumidor no se siente confiado, teme una recesión, teme alguna cuestión, un ajuste en el mercado y por tanto esto afecta a las empresas que empiezan a ver la caída en sus ventas, en sus utilidades y se vuelve, como dicen algunos economistas, una profecía autocumplida, ¿no? Si hay miedo de una recesión y los consumidores empiezan a tener miedo de consumir,
a lo mejor no se iba a dar la recesión, pero como el consumidor deja de consumir de manera ordinaria, pues se autocumple esa profecía, ¿no? Si todos los medios están al unísono diciendo que va a haber recesión, meten miedo, el consumidor termina creyendo y se da. Entonces, ahora bien, antes de hablar de un bear market y del bull market, vamos a hablar, este gráfico ya lo he mostrado, lo muestro en los cursos y en diferentes presentaciones, pero siempre es bien importante entender que las caídas de mercado son parte de la bolsa de valores. Si no tuviéramos eso, pues lo que tendríamos es pues renta fija, ¿no? O sea, de que yo lo que quiero es que yo quiero meterme dinero y esto es algo, digo, surgió el tema ahí tuvimos la primera sesión del curso en el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes. Y pues es curioso, ¿no? Porque, o sea, por más que tú explicas, oye, pues de lo que yo voy a hablar, invertir en la bolsa de valores es renta variable y se llama variable, pues porque varía, porque no te puedo garantizar. Sin embargo, la pregunta más común es, oye, ¿y si yo meto mi dinero ahorita en la bolsa, cuánto voy a ganar un año? Oye, pues es que no te puedo decir. ¿Cuánto voy a ganar a dos, a tres? ¿Voy a ganar más que la renta fija? No te puedo decir, porque yo no sé qué estás pensando comprar, qué acción, qué ETF, si es un indexado, si es un, o sea, a qué economía te vas a indexar, a la de México, a la de Estados Unidos, bueno, la de Estados Unidos, ¿cuánto? Lo que yo te puedo dar son los resultados de los últimos años, pero a futuro es más, y de hecho, ahorita, bueno, ahorita vamos a ver también lo que son los resultados del ETF de BlackRock, por ejemplo. Y desde ahí, inmediatamente después de los resultados, lo primero que te dice es, resultados pasados no garantizan resultados futuros. ¿Por qué? Pues porque el futuro es incierto. Y entonces aquí lo que nosotros tenemos es, dice, el Standard Poor's, el índice, dice, este es un estudio que se hizo del 48 a 2017. Son 52, 59, 67 años, ¿sale? Estadísticamente, ahí me salió muy feo el número, pero 67 años. Dice, durante 67 años se analizó el comportamiento del Standard Poor's 500 y dice que el Standard Poor's 500 va a tener caídas del 5% o más, 5% más, tres veces al año. Estadísticamente va a caer tres veces al año más de un 5%. Eh, y esas caídas dice que tienen una duración de 46 días. Ajá. O sea, cae más de un 5% y puede durar de abajo del 5% hasta en un promedio de 46 días. Ahora dice, del 10% o más, ajá, una vez al año. Bueno, pues es lo que acabamos de ver aquí con el S&P 500 y el Nasdaq. ¿Sale? Apenas estamos en marzo y ya tuvimos lo que estadísticamente sabemos que va a pasar, que es que por lo menos una vez al año va a caer un 10%. Entonces, ahí está. El año pasado tuvimos una corrección ahí por agosto. Permítanme mostrar esa parte. Si yo agarro un gráfico de un año, debería poder ver, pero tengo que estar el VOO o el IVV, cualquiera de esos. Si yo agarro un año, por aquí tuvimos una corrección, este fue del 4 de, permítame. Ya no se ve, a veces ya no se logra apreciar tanto. Year to date, 6 meses. Pero bueno, esa fue la única corrección que tuvimos parecida. Y ahora, entonces, pero eso solo es una corrección de mercado, ¿ok? Eh, el siguiente rango es que
caídas del 15% o más, dice que se da alrededor de cada 3.5 años y esas caídas pueden durar 275 días. O sea, ya nos estamos acercando a caídas que duran casi un año, ¿no? Bueno, unos 24, 240 serían 8 meses, 9 meses más o menos, ¿sí? 9 por 3, 27. Sí. 9 meses. Y ahora sí, bueno, este sí se va a poder reflejar, que vamos a tomar, por ejemplo, hace 5 años, en el año 2000. Es que fíjense que es chistoso porque no se ve aquí en 2020. Es que ya en 5 años ya no se ve lo de la pandemia. Es que, porque 2020. fue justo hace, Ya pasó. sí, aquí está, a ver, marzo 2020. Aquí está, de febrero a marzo. Qué chistoso, no se ve. Bueno, pero todos sabemos que en marzo tuvo un ajuste el S&P 500 del 30% y del Nasdaq un poquito más. Vamos a ver el Nasdaq, a ver si este sí se logra ver. Mm, máximo a Hasta los 18. Es que se distorsiona y como que ya no se ve. Pero bueno, entonces, y bueno, finalmente, y esta es la parte interesante, ¿por qué? Porque dice, oye, 20% o más una vez cada 6.3 años. Permítame insistir aquí porque tengo que encontrar esa parte porque, bueno, vamos a ver si en 2022, aquí en 2022, desde, vean cómo estamos aquí nosotros en el Nasdaq, por ejemplo. Ya no se logra apreciar la caída de 2020, pero vamos a aquí, por ejemplo, desde marzo de 2020, que fue donde tuvimos el pico, más bien el suelo de 2020, vemos cómo tuvimos un mercado alcista donde la bolsa subió casi un 108% desde principios de 2020 hasta finales de 2021. Entonces, de 2021, por ahí a finales de 2022, tuvimos una caída del 39% en el Nasdaq. ¿Sale? Si vemos ahora sí el VO, que aquí sí me lo está permitiendo mostrar, vemos lo mismo. Bueno, una caída por el estilo poquito menos. Desde el pico de 2021 al punto más bajo, cae un 29%. Entonces, sin contar que ya tuvimos uno durante la pandemia también, una corrección de este nivel. Entonces, tuvimos en 2020, tuvimos en 2022 y ahora lo único que hemos tenido es una corrección. Entonces, estas caídas que son de más del 20% suceden alrededor de cada 6.3 años y duran 425 días, es decir, un año más 125 días, que serían 4 meses, un año y 4 meses, más o menos, ¿no? No, un año y 2 meses. Y 2 meses. Sí. Sí, porque Un año y 360. 60 días. Ujú. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que tenemos que aprender a vivir con estos movimientos si queremos estar invirtiendo en la bolsa, ¿sí? Se requiere conocimiento de los mercados para tener convicción y no vender en las correcciones y tener así pérdidas definitivas. Entonces, aquí está, vamos a centrarnos en estos dos elementos. Cuando corrige 10 o más, que es lo que se conoce ya como una corrección, y lo que es cuando corrige 20 o más. ¿Por qué? Bueno, pues porque por definición, una caída del 20% o más, por definición, es un bear market. Aquí lo tenemos. Un bear market es periodo en el que los precios de los activos caen al menos un 20% desde un pico reciente. Y aquí tenemos
como muestra lo que les decía, el pico de 2021 del S&P 500 al punto más bajo fue una caída del 28%. Y el punto más alto del Nasdaq de 2021 al punto más bajo fue casi una caída del 40%. ¿Sale? Entonces, otro bear market, aquí está. Vean, me fui mucho más atrás. Bear market del año 2000, la burbuja de las .com. En la época en que el Internet apenas estaba surgiendo, había muchísimas empresas que pues literalmente lanzaban un portal y ese era su negocio y llegaban a tener valuaciones de 200 veces ventas, 100 veces ventas, hicieran utilidades, tal vez cotizaban a PER 200, PER 300, fue una auténtica burbuja y vean cómo dice que el Nasdaq cayó 75% y tardó 15 años en recuperarse para volver a tocar esos máximos que llegó a dar en el año 2000. Y el S&P 500 cayó 44% y tardó 13 años en recuperar. Nuevamente, aún en esos mercados es posible hacer dinero y tan es posible, bueno, pues que hay grandes inversores que hicieron dinero durante toda esa época. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Pues alejarse de todos esos activos que estaban sobrevalorados, que estaban a valoraciones absurdas, a valoraciones de burbuja. ¿Sale? Que con conocimientos, conociendo realmente las empresas en las que estaban invertidas, no comprando valoraciones absurdas, y eso, de esa manera es como es posible navegar por estos mercados y teniendo paciencia. Entonces, ¿qué causa un bear market? Ahorita hablamos de pesimismo económico y disminución de la inversión. Básicamente, un poco lo que hablábamos de una corrección, ¿no? El consumidor. A ver, ¿por qué hablo mucho del consumidor? Porque en Estados Unidos, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el 70% es consumo. El consumo representa un 70% del Producto Interno Bruto. Si el consumidor tiene miedo y disminuye sus compras, se ven afectado todo. Lo que es, se puede decir, digamos, la economía real, las tiendas reales, las tiendas físicas, pues, o sea, lo que no cotiza en bolsa, tanto lo que cotiza en bolsa, por supuesto. Lo mismo, la venta generalizada, ahorita vamos a hablar de cómo el pesimismo es súper contagioso, y lo mismo, empieza, cuando ya estamos en un bear market, obviamente es ya, cuando ya rompemos la barrera del 10%, estamos en una corrección y conforme se va acercando al 20%, a mí ya me ha tocado vivir, bueno, dos, ¿verdad? De la pandemia y el de 2022. Y ese lapso entre que se separa del 10%, 11, 12%, y luego se va acercando al 20%, ahí ya todos los noticieros están prácticamente hablando del apocalipsis, del mercado, de décadas perdidas de valor, de una serie de cosas que ustedes van a escuchar, si es que se da. Y bueno, pues prácticamente eh, eso es, y ahí es donde ya empieza el pánico generalizado, ¿sale? Ahorita vamos a hablar por qué se da eso. Y luego tenemos un bull market, ¿sale? Dice, periodo en el que los precios de los activos están en aumento constante. Las duraciones tanto del bear market como del bull market, ya vimos que un bear market, si es causado por una burbuja, puede durar 15 años, ¿sí? Si tú compraste, si tenemos un grupo de empresas que están valuadas a PER 100, PER 200, las que ganan dinero y las que no ganan, valuadas en 200 veces ventas, pues obviamente es muy difícil que vuelvan a esos niveles, ¿sale?
se habla mucho, se compara mucho hoy el tema de la inteligencia artificial con el tema del tema del Internet, las empresas en su momento. No tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren comparar a las siete magníficas, a Amazon, a Meta, a Google, este, excepto Tesla, todas las demás. O sea, tienen años bueno, y Amazon también, que tiene poco tiempo de haber entrado en utilidades, pero las demás tienen una trayectoria, de utilidades constantes y crecientes y además están a evaluaciones razonables, no solo razonables, a valoraciones que a mí ya me parecen muy atractivas y pues casi, casi entran en terreno de derribo. El ejemplo clásico pues es Google. O sea, Google ahorita está cotizando a PER 17 cuando sus utilidades están creciendo a prácticamente 15, 16% promedio y además tiene el tema de la nube, que eso está creciendo todavía mucho más rápido. Entonces, y que cada vez representa más de sus utilidades. Eh, entonces ahora un bull market, bueno, pues es un periodo en el que los precios de los activos están en aumento constante y pues nosotros prácticamente venimos saliendo de un bull market si es que no continúa, porque esta pequeña corrección pues puede ser que simplemente ahorita vuelva al punto máximo pronto o tal vez se convierta en una corrección. Este es el punto en el que nos encontramos, ¿ok? Nosotros venimos desde el punto más bajo, que aquí está diciembre de 2022 a prácticamente febrero de 2025, es decir, 2 años y 2, 3 meses, donde el Nasdaq subió 112%. ¿Ok? Obviamente, si se dan cuenta, aquí no estuvo exento de pequeñas caídas. No sé si llegaron a correcciones, pero bueno, no fue en línea recta. Miren, aquí hay bajaditas, aquí hay bajaditas. Este, pero, bueno, pero en general estamos hablando, lo que sí es un hecho es que no hubo una corrección del 20%. Eso sí no hubo. Y lo mismo aquí, de, permítame, en el SP 500 de marzo 2023 a enero 2025, que estamos hablando 2 años consecutivos de subida de un 74%. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vivimos estos momentos? Pues claro, mucha gente se ve atraída por venir a invertir, ¿verdad? Algunas personas que por alguna razón por ahí escucharon y se animaron a comprar un par de acciones o metieron algo de dinero al SP 500 y ven que les empieza a ir bien y entonces obviamente la emoción y pues, no sé, lo platican con algún familiar y ese otro familiar decide entrar y ese familiar le empieza a ir bien y tú empiezas a escuchar en todos los medios de comunicación que estamos viviendo la mejor etapa de la vida, de la bolsa, y entonces, pues bueno, así funciona la bolsa. No puede subir ni tampoco va a caer eternamente, pues porque cuando sube demasiado, llega un punto, cuando empieza a haber miedos, la gente quiere asegurar sus utilidades, ¿verdad? Junto con las previsiones tal vez malas a futuro. Nosotros estamos terminando el primer trimestre. Ya en 1 o 2 semanas empiezan los reportes del primer trimestre, y empiezan las tecnológicas. Y ahí es donde vamos a empezar a ver, bueno, empiezan las tecnológicas junto con los bancos. Y ahí vamos a ver qué es los resultados del primer trimestre, donde pues ya estuvo Trump en el poder y donde veremos realmente los efectos de los aranceles, de la incertidumbre, lo que sí es un hecho es que también hay un tema y es, si yo les digo que el 70%
del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es consumo y además la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos está en un punto máximo, eventualmente esa deuda va a terminar tronando. Ya no es de que tengan miedo, es de que ya no tienen dinero. O sea, ya no hay. Ya no se trata de, oye, es que estoy pesimista y mejor me guardo. O sea, no, es que no tengo, ya no me alcanza. No sé si recuerden, pero durante el sexenio, no, más bien el mandato de 4 años de Biden, condonó como 2 o 3 veces los vencimientos de la deuda estudiantil. Y de esa manera estuvo de alguna manera reincentivando el consumo, porque, o sea, hay deuda que, bueno, los que han estudiado en escuelas privadas y se han endeudado saben que muchos tardan muchos años en pagar su deuda. Sí. Y entonces llegaban vencimientos importantes, más bien era, pues están pateando el bote, pues, o sea, oye, te doy una extensión de un año. Y cuando ya viene otra vez la reactivación, te dicen, bueno, te doy otra extensión de otro año y aguántame ahí y no te preocupes. Pero eventualmente eso puede resultar en, pues, en que realmente y luego no sé si han visto que, por ejemplo, PayPal es uno de ellos, que ha estado ofreciendo el Buy Now, Pay Later. O sea, que no es otra cosa que crédito, ¿no? O sea, es chistoso porque no, sí, súper innovador. Buy Now, Pay Later. No, o sea, eso es lo de siempre. Ajá. Pero cuando tú ves a consumidores pidiendo crédito, o sea, usando el Buy Now, Pay Later de PayPal o de cualquier otro para comprar el súper, es ahí donde dices, híjole, no. O sea, eso normalmente se usa para un electrodoméstico, ¿no? Para un viajecito, para algo que va más allá, pero ya cuando piden dinero para, para pagar el súper, tu día a día, entonces ya está complicado. Entonces, todo eso se puede conjugar. Entonces, imagínense, si nosotros llegamos a tener una corrección de menos 20% en el SP 500, por fuerza, habrá acciones específicas que hayan caído menos 30, menos 40, porque no todas caen. Entonces, las que no caen, para que pueda caer ese 20 es porque otras cayeron muchísimo más. ¿Sí? De la misma manera como yo les había mostrado que tanto el Nasdaq como el SP 500 dependen muchísimo de las tecnológicas. Entonces, las tecnológicas hoy están corrigiendo bastante fuerte, ¿sí? O sea, las siete magníficas, las famosas siete magníficas, representan alrededor del casi 40% del Nasdaq y un 35% del SP 500. Entonces, cuando una bolsa está tan concentrada, pues basta con que esas acciones caigan tal vez un 5 y tal vez el índice en total cae un 8, ¿no? Entonces, bueno, si hay caídas, si hay una corrección, si existe ya, bueno, lo que se da un mercado bajista o un bear market, que es a partir de que la caída ya es de un 20%, ahí sí, en absoluto, hay oportunidades y esas son las que vamos a estar buscando. Desde ahorita, para mí, yo ya estoy viendo oportunidades y los hemos platicado aquí en las sesiones. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque así es como funciona el mercado. El mercado es movido totalmente por emociones. Y aquí vemos cómo este es el ciclo emocional, vamos a llamarle así, del mercado. ¿Sí? Inicia. Sí, es que ya está, ¿cómo se llama? ¿Maximizado? No, no, me refiero a que ya se está difuminando, pero bueno, ahorita a ver, ahí lo subo. Ok. Sí, mucho mejor, gracias. ¿Ahí? Sí, gracias. Bueno, está medio pixeleado, pero. Entonces, empieza con optimismo, ¿no? Luego, pues, obviamente, alegría, ¿no? Luego la emoción, luego la euforia, ¿sí? Cuando ya estamos en el pico,
Y siempre suelo decir que en el libro de Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, él habla de este punto, ¿no? De la euforia máxima en la bolsa. Y entonces él decía que cuando, cuando personas que normalmente no invierten te empiezan a hablar de la bolsa, dice, muy probablemente estamos en el pico del mercado, ¿sí entiendes? Y él cuenta la anécdota de, literalmente, bueno, él gustaba mucho de bajar a un lugar a bolearse los zapatos, ¿no? Y dice, cuando yo me di cuenta de que quien me estaba boleando los zapatos me estaba recomendando unas acciones, dije yo, este es el momento ya de salirse, o sea, ya está muy recalentado. Y lo mismo pasa con otros activos, como por ejemplo las criptomonedas, ¿no? Cuando estábamos a más de $100,000 en el caso del Bitcoin, todo mundo estaba hablando de las criptomonedas. Ahorita que ya corrigió y anda entre 80,000 y 72,000, ya no hay tanta euforia, ya no se habla tanto de... Pero bueno, nosotros tal vez estamos aquí en este punto en ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tuvimos una corrección. Para mí, eh, entre una caída del 11, 12 al 20, están estas etapas, ¿sale? Negación, miedo y desesperación, Ok. ¿sale? Así funciona. Cuando ya estamos aquí, la gente empieza a vender lo que sea, no importa, con tal de proteger su dinero. Pasado el 22% entramos en pánico. Capitulación es cuando ya la gente se resigna, desaliento, depresión y bueno, entonces ahí es donde cuando estamos aquí, pues es a lo que Warren Buffett le llama, pues avaricia, ¿no? Bueno, no es que le llame, sino simplemente dice aquí hay demasiada avaricia. Que todo el mundo quiere comprar. Exactamente. O sea, aquí se puede decir, ya todos están adentro, todos los que hubieran podido comprar ya están aquí. Mm. Tu tía, la que no entiende nada, ya tiene su acción del SP 500, ya compró criptomonedas, ya todo, ¿no? Cuando estamos aquí, empieza ya estamos en miedo, miedo total, ¿sale? Aquí ya empiezas a decir, aquí ya estás escuchando cosas de no, nunca se va a recuperar, 10 años, una década perdida de ganancias, ya hay nada, o sea, vamos a empezar a encontrar cosas. En 2022, cuando Meta había corregido más de un 68% desde su máximo, cuando ya todo el mundo decía, ya TikTok ya le ganó la carrera, ya nadie usa Facebook ni Instagram, o sea, era así como de a $90 la acción. Yo de verdad era así de, yo ya no puedo comprar más porque ya tengo demasiado peso en mi cartera, pero yo encantado de haber podido comprar más, sí, ya me la pensaba. Y después, digamos, hablando de este activo en específico, vino todo esto, ¿no? Vino cuando sale Mark Zuckerberg a anunciar que 2023 era el año de la eficiencia y que se iba a centrar en reducir gastos de lo que estaba gastando en el metaverso, que fue la razón por la que se cambió de Facebook a Meta. Y bueno, entonces, esto, si nosotros lo logramos entender y logramos entender cómo se evalúa una empresa, sabremos que es en estos puntos donde se dan las mejores valuaciones, donde el miedo es tal que la gente no les importa que Google pueda estar, por decir algo, que ahorita vamos a ver los gráficos, Google llegó a estar a PER 12 en el punto más bajo de 2022. Meta llegó a estar a PER
11/10 por ahí en el punto más bajo de 2022. O sea, cosas de verdad sin sentido, pero eso pasa en la bolsa y bueno. Eh, ¿Por qué pasa? Bueno, vamos a ver esto que ahorita les voy a mostrar. Es parte de uno de los, eh, uno de los temas que doy en los cursos, donde les hablo de la psicología de la inversión. Y cuando hablo de la psicología de la inversión, les hablo, entre otras cosas, de los sesgos cognitivos que tienen en específico un inversionista. ¿Sale? Son sesgos cognitivos en general del ser humano, pero estos son los que, digamos, afectan directamente a los inversionistas. ¿Sale? Entonces, y yo les quiero hablar de estos metí de estos tres puntos. Sesgo de proyección a futuro. Dice, tendencia a proyectar el pasado más cercano al futuro más lejano. ¿Sí? Eso es muy, muy común. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy aquí, ajá, y llevo un 20% de su vida, y yo estoy aquí y a lo mejor llevo un 60% de su vida, y a lo mejor estoy aquí y llevo un 70, y llevo un 80, y llevo un 90, pues aquí hay gente que lo que les decía, en renta variable, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero el sentido común vale gorro cuando la gente está emocionada. Y entonces esta persona solo ve lo que ha dado y no se quiere perder de la fiesta, porque su compadre está haciendo mucho dinero, porque su primo Hola, le ¿cómo estás? dice, porque muchas por ahí. También. Entonces, quien sea que lo haya invitado está haciendo mucho dinero, entonces él no se quiere perder la fiesta. El problema es que tal vez, y entonces pareciera contraindicativo que si tú estás aquí, es menos probable que ganes dinero. Si tú entras aquí, es menos probable que ganes dinero. Sin embargo, entre más ha subido, es más la emoción, ¿no? O sea, es más el atractivo. Es que mira, es que ya subió un 80, es que ya subió un 90, es que híjole, si yo lo hubiera metido antes, entonces, no, pues no me lo quiero perder, me subo de una vez. Entonces, eso, proyecto el pasado más cercano al futuro más lejano. Y pasa en los dos sentidos. Cuando estamos en un bear market y tú compraste, vamos a suponer que tuviste la mala fortuna de comprar en el pico, se te cae un 10 y dices, ah, bueno, hay que aguantar, al cabo que esto es largo plazo. Se te cae un 15 y empiezas así como, uy, tal vez ya sea momento de vender. Y llega un punto en el que dices, no, esto ya no se va a recuperar, esto se va a ir a cero, esto se va a acabar, la crisis, empiezan a hablar de la Gran Depresión, vas a ver en todos lados hablando de este momento se parece a lo de 1929 cuando la gente saltaba de los balcones, y no, dice, no, ya me voy, ahí nos vemos. Funcionan los dos sentidos, ¿ok? Para eso, para que tú puedas dominar esta parte, necesitas sí o sí tener conocimientos, entender el mercado en general, pero los productos en los que tú estás, los instrumentos en los que tú estás invertidos en particular. Si tú dominas esas dos cosas, vas a generar realmente convicción y vas a poder soportar y realmente sacar provecho. Entonces, el sesgo de confirmación, tendencia psicológica a buscar, interpretar y recordar información que confirmen nuestras creencias y expectativas. Si tú empiezas a ver que el mercado está cayendo y te convences tú mismo de que esto se va a ir para abajo, júralo que vas a encontrar información que te va a confirmar de que tienes razón y que sí deberías salirte. ¿Sí me explico?
De la misma manera como cuando vamos todo al alza y tú crees que tomaste la mejor decisión de la vida y que eso va a ir van a escuchar frases de así de to the moon, ¿no? O sea, todos los que hacen contenido dicen, no, hombre, nos vamos de aquí a la luna, pues. Y entonces vas a empezar a buscar pura información que confirme lo que tú ya crees. No vas a estar buscando información objetiva, no vas a escuchar a la gente que te diga cosas diferentes de lo que tú ya crees. Por eso es bien importante, nuevamente, conocer, informarte. Y por último, el sesgo de aversión a la pérdida. Dice, hace que personas sientan más el dolor de perder algo que el placer de ganar lo mismo. Cuando alguien lleva tal vez un más 30, pues se siente contento, se siente confiado, pero no se compara, o sea, no es equivalente una caída de un 30, ¿sale? Una caída de un 30 por ese sesgo que existe es mucho más, eh, representa mucho más. Entonces, todo esto que estamos viendo, ¿sí? Son los movimientos del mercado. Y aquí me gustaría, antes de mostrar la última diapositiva, hay, ya vimos la psicología, el sesgo de proyección a futuro, el sesgo de confirmación, todo lo que ya vimos, las fases de las emociones en el mercado. Pero hay un elemento mucho más importante y es cuánto tiempo posee una persona, ya sea inversionista independiente, como lo somos nosotros, o inversionista eh, institucional de los fondos, pequeños, medianos o grandes, o bancos de inversión, o todos los que intervienen en la bolsa. Fíjense bien, si todos los grandes inversionistas coinciden que el dinero en bolsa se hace sí o sí en el largo plazo, y por largo plazo yo les diría que el mínimo para poseer algo a largo plazo serían 6 años, no 5, que es lo que normalmente se establece, sino 6 años. Largo plazo es que tú por lo menos mantengas una acción durante 6 años. Y si el secreto del éxito en bolsa es de 6 años, a mí me gustaría, les voy a pedir por favor que me escriban en el chat, ¿cuál creen ustedes que sea, cuánto tiempo en promedio tienen todos los inversionistas? O sea, el estudio que les voy a mostrar es el promedio de posesión de una acción en la bolsa, cuánto tiempo en promedio una persona, ya sea les digo, inversionista independiente, inversionista institucional, posee una acción. Si les doy como referencia que el mínimo que para un largo plazo es 6 años, ¿cuánto? Pónganme por favor en el chat y ahorita les muestro el gráfico. A ver, nadie. Aquí está. Ailén dice 8 años. Bueno, Juana 10. Milka. Milka 10. Bueno, ¿me lo vas leyendo? Sí, Gama 10. Años, ¿verdad? ¿Todos se Años. refieren a años? Bueno, solo pusieron 10 Ah, Milka y bueno, Gama. Juana y Milka se refieren a Sí, años, sí, sí, ¿verdad? dice Milka que sí. Bueno, pues ahí les va. Aria dice que 15 años. 15 años. Dice, periodo promedio de tenencia de una acción en la bolsa americana. 10 meses. Ese es un análisis que se hizo de 1975 a 2021. Vean cómo entre 1975 y 77 la gente poseía en promedio 5 años las acciones. Esto ha tenido una caída tremenda y a 2021
¿sí? El promedio es 10 meses. Entonces, parecía contraintuitivo, si todo Dice mundo, María que nos gana la desesperación ahora. sí, mucho tiene que ver, o sea, recuerden lo que yo les he platicado, la razón por la que nosotros estamos hoy aquí es porque podemos abrir una cuenta en un broker por 100 pesos, podemos comprar acciones súper fácil, hay muchísima información, hoy podemos capacitarnos a través de redes sociales, cursos presenciales, hay muchísima información, cada vez hay más, no tanto como debería, pero hay muchísima información, pero eso al mismo tiempo hace que las manos débiles, como les llama Alejandro Estebaranz, los turistas de la bolsa, ¿verdad? Los que llegan y atraídos porque el tío, el primo le dijo que hay que invertir aquí y allá y no están realmente convencidos, no entienden el juego de la bolsa, pues se salen muy pronto. La cartera que nosotros tenemos cumplió 13 meses. Todas las posiciones, o casi todas, tiene 13 meses. Con esa cartera, así como la llevamos, con el seguimiento que le hemos dado, ya superamos a este promedio. Entonces, no es posible, por eso los ciclos cada vez se hacen más rápidos. Fíjense, si yo les estoy diciendo aquí que estadísticamente el S&P 500 corrige un 20% cada 6.3 años, y tenemos que en 2020 corrigió más de un 20%, que en el 22 corrigió más de un 20%, y vamos a suponer, esperemos que no, pero si se diera el caso que 25, pues estamos rompiendo todas las estadísticas. Prácticamente estamos llegando a estas correcciones del 15 o más. ¿Por qué se mueve más rápido ahora? Bueno, uno, por lo que decimos, porque cada vez se poseen menos tiempo las acciones. Uno, la gente vende muy rápido. Dos, también es cierto que dice Pablo Gil, es un divulgador muy bueno, les recomiendo mucho que lo sigan, tiene un canal de YouTube. Pablo Gil dice que tenemos a un mercado yonki, ¿sí? Adicto, así como el adicto a la heroína necesita estarse inyectando todo el tiempo, el mercado está apalancado de deuda y de emisión de moneda. ¿Sale? ¿Cómo salimos? ¿Por qué salimos tan rápido de la caída de la pandemia? Porque emitieron dinero a lo loco, ¿sí? Entonces, vivimos un mercado cada vez donde los ciclos ya no son como antes, lo cual significa que bueno, tal vez, puede ser, no lo sabemos, pero que las oportunidades se presentan cada vez más rápido. Entonces, ya veremos cómo eso afecta, pero bueno, este, básicamente es de lo que les quería compartir, que estamos en qué punto, ustedes ya con base en estos, ya teniendo esta idea de decir, ok, estamos en una corrección y estamos en ese rango bajo, ¿sí? O sea, en el 10 11 12. Cuando se vaya acercando a 20 ustedes van a ver cómo cambia drásticamente pues digamos, el discurso, cambia la información, cambia todo lo que van a estar escuchando alrededor de esto. Y bueno, entonces, si comprendemos todo esto, vamos a poder sacar provecho. Así que hasta aquí la sesión del día de hoy. Como siempre, si nos ves en video, te agradecemos tu atención. Si nos ves en Substack, en YouTube o en alguna otra plataforma, te damos las gracias. Me despido y, como siempre, me quedo al final para preguntas y respuestas. Vamos a dejar hasta aquí el video y me quedo para preguntas y respuestas con las personas que ya son parte del club. Así que aquí tienes mi número, nos puedes mandar un mensaje y con gusto te damos información de cómo puedes sacar provecho, en este caso, de las correcciones y de las caídas en bolsa. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.